Habíamos quedado en que habíamos terminado el desayuno y entonces nos pusimos el bañador para ir a la piscina. La piscina estaba justamente frente por frente a donde el hotel. Era una piscina de agua natural que según subía la marea, pues aquella piscina se llenaba y en caso de que la marea fuera baja, había un motorcito auxiliar que bombeaba la suficiente agua como para llenarla y tenerla siempre limpia. La verdad que era una limpieza extremada desde por la mañana, imagínense ustedes, esa agua limpia como si fuera un cristal. Pues nosotros bajamos ahí y acostumbrados también a nuestro mar, que era exactamente igual que el de bajamar, limpio, pues nos metimos en aquella piscina y casi no salimos. De tal manera que había una especie de chorro que era para aquellas personas que tenían ciertos problemas en las articulaciones, sobre todo en los hombros. Pues te metías debajo de aquel chorro que caía desde unas peñas ya preparadas, por supuesto, por un motor. Caía por unas peñas y podía tener 2 metros de altura y era una cantidad de agua bastante respetable, de tal manera que te tenías que poner bien el cuerpo a fin de que en vez de hacerte un favor el agua, lo que te podía era dejarte medio molido. Pues entonces nos poníamos ahí y ella muy poco porque teníamos un cuerpecito muy pequeño y tal, pero a mí aquello me gustaba porque yo he tenido siempre problemas de las cervicales que luego pasando los años me tuve que operar y me implementaron tres, tres discos artificiales de titanio y me anclaron el cuello de tal manera que yo cuando me olvido, porque no me duele nada, cuando no hay humedad en el ambiente, pero es muy difícil porque aquí en Canarias, rodeado de agua por todas partes, pues es muy difícil que no haya humedad. Además, tenemos la ventaja de tener dulcificado el clima con la influencia de los vientos alisios, que son esos mares de brumas que llamamos mar de nubes, que eso es otra manera de llamar lo que denominamos lluvia horizontal, porque la nube se mueve a una velocidad muy, muy grande y al chocar contra cualquier objeto, que sea planta, que sea lo que sea, va dejando en la roca o en la planta gotita a gotita la suficiente agua para humedecer el suelo y tener esta zona, sobre todo la zona de Anaga, los rodeos y demás, y parte de Bajamar y Teguesti y todos esos sitios, agua García, con suficiente humedad para que las plantas le hagan falta poco riego en realidad, para tener unas cosechas respetables y al mismo tiempo que la atmósfera no sea tan desorbitada como ocurre por ejemplo con la península. Aquí que yo me acuerdo del año 2011 con que le estoy narrando esto, solamente el termómetro ha llegado un solo día a 45 grados, cuando normalmente a partir del 18 de julio, como recuerdo de quién fue el que, punto suspensivo, pues nos la hizo pasar muy caliente, calentísima. Pues a partir de ese 18 de julio hay una semana o dos que las temperaturas se suelen disparar aquí
entre 40 y 45 grados, que yo me acuerdo que no hace mucho, bueno, no hace mucho relativamente. Yo llegué a ver cómo se deshojaban los árboles del intenso calor y caían muertos los pajaritos y diferentes aves, sobre todo las tórtolas africanas, que aquí se mueven como, bueno, como peces en un río, porque están gozando, y aquellos pájaros que huyen del monte por la amenaza de los pesticidas y de los agricultores, los mirlos. Los mirlos encuentran en la ciudad que, a pesar de la influencia que pueda tener la refinería, ellos encuentran un hábitat, y eso es un indicador de que la ciudad es apta para vivir bien, que a pesar de la influencia, como les digo, de las emanaciones de los diferentes gases que emite la factoría de la refinería de petróleo, pues estos los ves tú, y hay algunos que tienen el tamaño de paloma, y es algo impresionante, porque uno creía en principio que quien daba los buenos días era el gallo, pero no. El primero que canta, el primero que atisba la aurora, es el mirlo. Entonces se trepa en lo más alto de los árboles, en la parte más alta, y entonces de ahí incita a sus colegas machos también. Primero ellos incitan a la hembra con sus cantos, pero al mismo tiempo marcan el sitio, que aquel lugar es territorio de él, ¿no? Y entonces son en realidad lo que nos despierta y lo que nos anuncia el nuevo día, que suelen ser alrededor de las 2, 3 de la madrugada. En la pinza de 2 a 4, para ser más exacto, de la mañana, de la madrugada, es cuando empieza a cantar el mirlo, que si gozas de un buen dormir, pues no lo notas, pero si por cualquier circunstancia estás despierto, es una delicia oírlos cantar. Pues bien, como les decía, estábamos bañándonos en la piscina y de repente Rosa María dice: oye, alguien está en el piso nuestro. Y dije yo: no te preocupes, que en los hoteles tienen la obligación de hacer la cama, de quitarla, cambiarla, fregar y todo eso. Sí, pero que yo dejé la maleta abierta y tengo las joyas y tal. Pues bueno, salimos hacia arriba y efectivamente encontramos a las señoritas, eran 2 señoritas, que estaban terminando de hacer la limpieza en la habitación. Nos pidieron perdón porque se lo había hecho tarde. Y dije: no se preocupen, ustedes sigan con lo suyo, que nosotros nos vamos a quitar el salitre, el agua salada del cuerpo, nos vamos a bañar. Pues bueno, así lo hicimos. Ellas terminaron, se fueron, nos cogieron cariño las muchachas, de tal manera que por las noches, una de ellas sobre todo, si le tocaba hacer guardia de noche, le preguntaba a Rosa María que si quería alguna infusión, porque todos los canarios normalmente por la noche y por la mañana, al levantarnos, tomamos una infusioncita de hierbas, de hortelana, de caña santa, de cualquier cosa de esa, ¿no? Y es una costumbre netamente canaria. Y después nos tomamos por la mañana, después de eso, el cafelito, o cafecito, o café simplemente, como decimos aquí. Pero yo en recuerdo de Rosa María, pues le digo cafelito, porque así ella me lo pedía cuando ya ella se despertaba por la mañana. Yo estaba en el ordenador y yo estaba esperando que ella se despertara, y entonces me decía: Ramón, ya me puedes traer el cafelito. Cosa que yo lo hacía porque ya tenía la cafetera preparada, en una cafetera de estas express, como las cafeteras de los bares, pero en más pequeño, ¿no?
plan doméstico, pero te hace el café exactamente igual. Entonces se lo llevaba a ella y me lo tomaba yo el mío, ¿no? Pues ya esto fue un adelanto porque seguimos todavía en bajamar, lo cual aprovechamos y en vez de una semana nos metimos 2 semanas en bajamar. Y no nos pusimos más tiempo porque Rosa María estaba deseosa de visitar a su familia, en fin, los que no pudieron ir a la boda por trabajo y demás, pues entonces fuimos a cumplimentarlo. Cosa que he de decir que después nos causó cierto mal en el haber decidido tal cosa, ¿no? Porque el recibimiento, cuando tú invitas a una persona a tu casa en Canarias, le ofreces primero al invitado lo mejor que tenga, aunque tú te quedes, como normalmente decimos aquí, a 2 velas, pero tú al invitado lo tratas de lujo, cosa que no fue así, que ya seguiré narrando el periplo de nuestra luna de miel hasta ya llegar a sentarnos a recobrar nuestra vida futura normal. Pues hasta aquí dejo este capítulo 20. Hasta el próximo.